Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mi clamor y me libró de la fosa mortal, y me libró del lazo del cazador. Cuánto te amo, eres Señor, eres único, Jesucristo, único para mí. Puso mis pies sobre la roca inconmovible y dio firmeza a mis pisadas, y puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Redentor. Por eso cuánto te amo, eres Señor, eres único, Jesucristo, único para mí. Esto es para usted. El Señor me dijo: soy tu Salvador, yo te he adquirido y eres de gran valor. Yo a ti te he escogido y por tu nombre te llamé, de hoy y por siempre contigo estaré. Del oscuro abismo me rescataste y me diste el vuelo de un águila. Mas ahora tu mano
la disposición, la voluntad, la disciplina. Ahí voy a estar en mi altar, no solamente un rato en la mañana, un rato en la tarde, un rato en la noche. Pero ¿cómo, hermanas? Si hay que trabajar, hay que pensar en la pandemia, hay que pensar en todo esto. Es que podemos estar dando acción de gracias constantemente. Es lo que dice Timoteo, dad gracias en todo. Alabad en todo, dad gracias por todo. Tiene que ser una forma de vida. Claro. Y en este tiempo estamos muy tranquilos, esperando que la trompeta suene. Seguro pensamos que es algo así como mariachi, y no va a ser así tampoco. El Espíritu Santo tiene que estar ardiendo en nosotros para poder entender las señales que estamos viendo, lo que está sucediendo, la profecía cumpliéndose, y verdaderamente estar preparados. Elías llamó al pueblo y dijo: acercaos a mí. El Espíritu de Dios hoy está diciendo: acercaos a mí también, y yo me acercaré a vosotros. O sea, la condición de que Dios se acerque a nosotros. Ojo, la condición de que Dios se acerque a nosotros es que usted y yo nos acerquemos a Él. Oh, gloria a Dios. Saludos y bendiciones, amada teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros en un programa más de bendición para su vida, porque la palabra de Dios siempre nos trae bendición. Así es que me gozo por poder estar con ustedes y poder entrar a la intimidad de su casa, donde quiera que usted nos permita llegar. Gracias de nuevo por estar con nosotros, y haga sus comentarios a lo largo del programa, que será para nosotros de mucha bendición. Hoy quiero hablar con ustedes y compartir con ustedes una verdad que ha estado inquietando en mi corazón, ha estado inquietándome desde hace mucho tiempo, y es sobre lo que yo llamaría la gratitud versus ingratitud. Y es que yo creo que usted estará de acuerdo conmigo con que en el mundo en el que vivimos hemos perdido muchos valores, hemos perdido muchos principios. Y también, ¿por qué no decirlo?, en el reino de Dios, los creyentes hemos perdido mucho, hemos dejado de lado muchos principios. Por ejemplo, precisamente lo que es la gratitud. A veces creemos que andamos como en automático, o sea, como los carros en automático, que Dios tiene automáticamente que bendecirme cuando salga de la casa, que tiene que cubrirme, que tiene que guardarme, que tiene que librarme si me monto en el auto de un choque, que tiene que bendecirme en el trabajo, que al regreso debo regresar bien a la casa. Y así creemos que Dios está obligado automáticamente a bendecir nuestras vidas, porque ese es el pensamiento que tenemos muchas veces, o que heredamos, la actitud pensante religiosa. Y tenemos que entender lo siguiente, que el dar gracias y la gratitud son dos cosas diferentes. Dar gracias y la gratitud son dos cosas muy diferentes, porque el dar gracias lo hacemos con el taxista que nos hace un servicio, lo hacemos con el salonero que nos atendió en el restaurante, o lo hacemos con la
dependiente que nos atendió en la tienda, o lo hacemos con el panadero. Le damos gracias porque es parte de una ley de urbanidad que es prácticamente universal. Entonces, consideramos que a Dios solamente le tenemos que dar gracias, y a veces ni siquiera las gracias por la comida que Dios nos permite y nos sirve en la mesa. O sea, el dar gracias es una cortesía, y a veces manejamos las cosas en el reino de Dios como una cortesía, y hemos perdido el principio de la gratitud, porque la gratitud precisamente nace del corazón. La gratitud reconoce que teníamos una necesidad y que alguien movido por Dios, o usado por Dios, o Dios en todo caso, Dios la suplió aquella necesidad. Y tenemos que aprender a reconocer y a vivir en la presencia de Dios trayendo gratitud y no dándole gracias solamente como se le da gracias como una cortesía. Mire, con respecto a esto, hay mucho en la palabra de Dios. Pero yo quiero que vayamos allá al libro de los Salmos, donde en el Salmo 100, el escritor del Salmo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Está diciendo, vengamos a la presencia de Dios con un corazón agradecido. Porque cuando hablamos de agradecimiento, hablamos de ese sentimiento y de esa actitud del corazón que valoramos y que estimamos porque hemos recibido un beneficio, y entonces procuramos corresponder al beneficio que hemos recibido. Entonces el escritor de este salmo, en el versículo 4, en el Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas, vengamos a la presencia de Dios, entremos a la presencia de Dios con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Tenemos que reconocer que Dios es bueno, porque su misericordia es eterna y porque su verdad es por todas las generaciones. Entonces vengamos a Dios, a la presencia de Dios, reconociendo con un corazón agradecido. Y debemos de aprender y volver a estos principios, porque a veces me llama la atención a mí que el pueblo de Dios ha perdido sobre esto. Hemos perdido el ser agradecidos con Dios, el tener un corazón agradecido a Dios, el darle gracias a Dios en todo. Lo que está diciendo aquí el escritor del Salmo es que antes de rendir culto a Dios, antes de pedirle a Dios algo, antes de traerle a Dios un clamor de peticiones, antes de pedirle a Dios o traer a Dios oraciones sobre que seamos avivados, que seamos visitados por Dios, antes de pedirle cualquier cosa y traer una lista de peticiones, que es lo que normalmente hacemos. Antes de cualquier cosa, el primer paso que debemos de dar en el culto de adoración a Dios, óigalo bien, es el ser agradecidos, el traer agradecimiento a Dios. Porque cuando traemos agradecimiento a Dios, somos conscientes de un Dios que está vivo, somos conscientes de un Dios bueno, somos conscientes de un Dios misericordioso, somos conscientes de un Dios omnipotente y un Dios bondadoso. Somos conscientes de los beneficios de Dios, que todos los recibimos de Él. Antes de cualquier cosa, porque tenemos muchos tipos de oraciones, pero antes de cualquier oración, he entendido que el primer paso de cada día mío, el primer paso de cada día mío debe de ser precisamente eso, ser agradecido. Abro mis ojos y lo primero que debo de levantar es agradecimiento a Dios, porque salí del sueño, porque me enfrento a un nuevo día de esperanza y comienzo a darle gracias a Dios y exaltar su majestad y adorarlo y a bendecirlo y a honrarlo por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará y por lo que Él es, porque Él es un Dios bueno. Entonces, antes del primer paso, antes de cualquier cosa en el inicio del día, eso es lo primero que debemos de hacer. Por eso es que el salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracias.
Vengamos a la presencia de Dios con un corazón agradecido. Antes de pedirle cualquier cosa, antes de rendirle culto a Dios, seamos agradecidos, traigamos agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos dará y por lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Aleluya. Ahora, hay aquí un salmo también del salmista David, en el Salmo 103, que vamos a ver lo que dice el salmista. David dice en el Salmo 146:2, si mal no recuerdo, agradeceré a Dios, agradeceré al Eterno, agradeceré a mi Dios mientras viva. Se había determinado que antes de cualquier oración, cualquier tipo de oración, antes de cualquier petición, antes de pedirle a Dios, sáname, libértame, bendíceme, prospérame, protégeme, antes de pedirle a Dios cualquier cosa, antes de clamar a Dios, porque sus promesas se cumplan en nuestras vidas, antes de pedirle a Dios avivamiento, antes de cualquier cosa, David dice, agradeceré a Dios mientras viva. Agradeceré a mi Dios mientras viva. Tenía un corazón agradecido David. Tenía un corazón agradecido. Porque yo creo y he llegado a la conclusión de que el pecado más común y más corriente en el pueblo de Dios es este: la ingratitud. El no tener un corazón agradecido. El creer que Dios está obligado muchas veces y damos por un hecho de que Dios debe de bendecirnos, debe de protegernos, debe de prosperarnos, debe de cuidarnos. Y no llegamos a Dios, no desarrollamos agradecimiento delante de Dios. Y mire lo que dice el salmista David. Bendice alma mía, en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Desde la coronilla de lo alto hasta la planta de los pies, estaba diciendo, todos mis órganos, todas mis extremidades superiores, inferiores, mi corazón, mis pulmones, todo mi ser, mis ojos, mis oídos, mis labios, mi lengua, todo mi ser, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que todo el ser íntegro de él bendecía a Dios y agradecía a Dios. Y él sigue diciendo, bendice alma mía Jehová. Y se hace un recordatorio a sí mismo y a su alma. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque somos muy dados a olvidar los beneficios que Dios nos da. Nos sanó y nos olvidamos. Mientras estuvimos en la necesidad, estuvimos clamando a Dios. Vino la sanidad, vino la liberación financiera, vino la bendición del hogar, vino la restauración de los hijos, vino la bendición que esperábamos y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de seguirle dando gracias a Dios, nos olvidamos de seguir trayendo adoración y agradecimiento a Dios. Y por eso el salmista David dice, bendice alma mía Jehová. Y dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No podemos olvidarnos de los beneficios de Dios, que son diarios, cada día, cada momento. Cada día es un día de milagros. Cada día los milagros de Dios nos envuelven. La protección divina, la paz, la bendición, las fuerzas que nos da, el vigor, el dinero que nos provee, la casa, el techo que tenemos, la familia que nos ha dado, los hijos que nos ha dado, la esposa, el esposo, el destino, el futuro profético que Dios nos ha dado. Cada día es un día donde Dios nos envuelve con milagros de todo tipo. Y David le recordaba a su alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, dice. Recuerda que Él es quien perdona. No te olvides de que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde Dios te trajo. Recuerda de cómo Dios, a través de la obra de la cruz, de su muerte, sepultura y resurrección, trajo perdón de pecados y perdón de todas tus iniquidades. No te olvides de que Él es el que perdona todas tus iniquidades. No te olvides, dice, de que Él es el que sana
todas tus dolencias. No te olvides de que a través de la obra de la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, Él trajo sanidad. El mismo cuerpo que sobre el cual se cargó el pecado, sobre ese mismo cuerpo fue cargada y llevada toda dolencia y toda enfermedad, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por esa razón, dice, no te olvides de ninguno de los beneficios, de que Él es el que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus dolencias. No te olvides, le dice a su alma, y se recuerda a Él mismo, de que Él es el que te rescata del hoyo, tu vida, de que estuviste en hoyos de depresión, en celdas de depresión, en celdas de angustia, de suicidio, quizás de muerte, pero Él es el que rescata, el que te rescata del hoyo tu vida. Él rescató tu vida y la va a rescatar siempre, porque Él no te ha dejado. Él es el que rescata tu vida del hoyo. No te olvides, le dice a su alma, de que Él es el que te corona de favores y de misericordias, de que Él es el que te levantó de la condición en la que estabas y te coronó, y te corona de favores y de misericordias. No te olvides, oh alma mía, le dice, de que Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Te das cuenta? Principios que debemos de aplicar en nuestras vidas. Principios que debemos de aplicar en nuestras vidas. Porque, amados, si nos vamos a Tesalonicenses, la Biblia dice que demos gracias a Dios. O sea, lo traducimos a ser agradecidos, a no vivir de cortesías con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, a ser agradecidos en nuestros corazones. Tenemos que aprender y retomar los principios de la palabra de Dios, que dice, seamos agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el Salmo 104, 100, versículo 4, lo que acabamos de leer? Vengamos a la presencia de Dios y vengamos con un corazón agradecido. ¿Qué nos dice Filipenses 4:6? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido, ¿se da cuenta? Y si leemos allí en Colosenses, capítulo 2, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, abundando en gratitud, está diciendo, abundando en gratitud a Dios. Y recuerdo también que Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido un reino inconmovible y por su gracia, por el amor, por la palabra de Dios, por lo inconmovible de ese reino, por lo inconmovible de la palabra, por lo inconmovible del rey de ese reino, debemos de ser agradecidos. Dígase, tengamos gratitud y sirvámosle a Dios con temor y reverencia, siendo agradecidos con Dios. Amados, o sea, que el ser agradecido no es una opción más, es un mandamiento, es un deber de todo creyente, tener gratitud a Dios. No acercarnos a Dios solo para pedirle, no acercarnos a Dios solo para que nos bendiga, no acercarnos a Dios solo para declarar y decretar las verdades de Dios, no acercarnos a Dios solo para que Dios traiga revelación de su palabra, que son parte de nuestras oraciones, sí, pero antes de todo, en el culto de adoración a Dios debe estar basado en ser agradecidos, en darle gratitud a Dios por lo que Él es, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos da y por lo que Él nos dará. Traigámosle gratitud a Dios, porque el ser agradecidos, la oración de ser agradecidos tiene un poder, tiene una potencia, hermanos, impresionante. Mire, nosotros acabamos de pasar ciertas circunstancias y ciertas situaciones como familia. Le cuento un testimonio de hace unas semanas atrás. Mi hijo tuvo un accidente tremendo en el gimnasio y por A, B y Z razón atravesó una puerta
la puerta principal del gimnasio de vidrio. Lo atravesó. Imagínense lo que pudo haber pasado. Todos los trozos de vidrio cayéndole sobre su cuerpo. Su cuerpo quedó todo herido, se fracturó la nariz y todo eso. Pero qué tremendo, pudo haber sido algo peor. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta, lo que hicimos fue levantar nuestro corazón a Dios, levantar nuestras manos a Dios y darle gracias, cubrirlo, traerle gratitud a Dios porque lo había cubierto, porque estaba con vida, porque ninguno de los trozos de vidrio habían penetrado un ojo, habían partido el rostro, aunque se había fracturado la nariz, eso no era nada. Y mire, con acción de gracias a Dios, vimos la mano de Dios, porque en escasos 24 horas fue operado y ahora anda perfectamente, pero solamente dándole gracias a Dios, solamente dándole gracias a Dios. Tuvo un accidente y fue chocado por dos buses, quedó entre dos buses. Y bueno, como ustedes saben, siempre es una dificultad el asunto de los choques con los buses. Y entonces se fue a juicio el asunto. Y después de tanto tiempo vino el juicio. Yo le oré a Dios y simplemente le di gracias a Dios. No le hice ninguna petición. Le di gracias a Dios y llegué al trono del juez justo. Llegué a la corte celestial. Puse el caso delante de la corte celestial simplemente con acción de gracias. Simplemente con un corazón agradecido. Señoras y señores, el juicio fue ganado. Llevando testigos falsos, la parte contraria. Testigos falsos. Mire qué tremendo. Y el juicio fue ganado. Solamente con acción de gracias. Me he encontrado que la oración de gratitud tiene un poder impresionante. Si usted analiza el capítulo 6 del Evangelio de Juan, usted se va a encontrar con que en la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, Jesús toma 5 panes y 2 peces y lo poco en las manos del Señor eleva una oración de agradecimiento. La oración de agradecimiento a Dios, el Padre, desató la multiplicación. Oiga, hay un poder impresionante en la oración de agradecimiento. Cuando venimos delante de Dios, no para pedirle, sino para agradecerle. Se desató la multiplicación con la oración de agradecimiento del Señor Jesús. A veces queremos que las cosas en nuestras vidas se multipliquen, que Dios nos prospere, pero traigámoslo poco, traigamos la ofrenda, traigamos el diezmo, traigámoslo poco delante de Dios y entonces podremos ver desatada la prosperidad, podemos ver desatada la multiplicación. En el capítulo 11 también de Juan, del Evangelio de Juan, nos encontramos que Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Y señoras y señores, simplemente agradece a Dios, tiene una comunión y una relación de agradecimiento a Dios. Le dice: Dios, yo sé que siempre me has oído. Sé que siempre me has oído, y la oración de gratitud a Dios el Padre desató la resurrección para Lázaro. Trajo resurrección para Lázaro. O sea, que hay un poder que se esconde en la oración de agradecimiento. Hay un poder, señoras y señores, practíquelo. Son principios que Dios nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida de ministerio. Son principios que aplicamos y que nos han dado resultados impresionantes. Por lo tanto, el ser agradecido no es una opción más, es un mandamiento, es un deber de todo creyente. El ser agradecidos es una forma de aceptar que Dios se manifiesta para hacernos bien y para traer bendición sobre nuestras vidas. El ser agradecidos y el tener un corazón agradecido para Dios el Padre por todas las cosas que Dios nos ha dado, y especialmente porque ha enviado a su Hijo Jesucristo para traer el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. El no hacerlo es pecado. Señoras y señores, escuche esto: el no hacerlo es pecado.
El no vivir agradecidos por el derramamiento de la sangre de Cristo que nos trae el perdón de nuestros pecados y quebró y destruyó el poder de las tinieblas, el no hacerlo es pecado. Yo no sé cómo lo verá usted, pero el no hacerlo es pecado. El no traerle gracias a Dios y traer un agradecimiento a Dios por el poder de Dios que se perfecciona en nosotros, aún en nuestras debilidades, el no hacerlo es pecado. Entendamos sobre lo que estamos hablando y volvamos nuestros ojos a los principios de la palabra de Dios y lo que Dios nos habla en la palabra de Dios. Y como dice el escritor del Salmo 100, vengamos, entremos a la presencia de Dios con acción de gracias, con un corazón agradecido. Antes que nada, antes que todo, antes que cualquier petición, antes que cualquier oración de petición, usted tiene que cambiar ese patrón. Le va a costar, pero cuando usted desarrolla la acción de gracias y se hace parte de su vida y parte del culto de adoración, usted viene a tener una conciencia de la presencia de Dios, una conciencia del poder de Dios, una conciencia de que Dios está vivo. Entonces, amados míos, el primer paso en nuestras vidas debe de ser precisamente este: ser agradecidos, mostrar un corazón agradecido como lo hizo el leproso. Y reza la palabra de Dios de la siguiente manera, allá en Lucas capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. 10 hombres, ¿en qué condición? Leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Para entender mejor este contexto, les quiero leer un versículo que lo vemos allá en Levítico capítulo 13 sobre los leprosos. La ley sobre el leproso dice: y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Fuera del campamento será su morada. En Números capítulo 5 dice: manda a los hijos de Israel, en el capítulo 5 versículo 1, que echen del campamento a todo leproso. Que echen del campamento a todo leproso. O sea, Jesús entra a una de las aldeas porque se dirige a Jerusalén y 10 hombres leprosos le salen al encuentro. O le salen al encuentro, pero a distancia. Porque la ley establecía que el leproso debía de estar a una distancia más o menos de 50 metros de los sanos. Mire qué tremendo. Entonces la condición o la situación de los leprosos era cruda. Porque los leprosos eran separados de sus familias, separados de sus hijos, separados de sus esposas, separados de sus esposos, separados. Eran destituidos, condenados a vivir separados de la familia y de la sociedad. Eso era una ley para los leprosos. Y amados, de igual manera, la humanidad que ha pecado contra Dios ha sido echada de su presencia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y no tenemos ningún derecho. Todos, dice, fuimos destituidos. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que los efectos de la lepra son similares a los efectos del pecado, porque el pecado también separa, desfigura, el pecado insensibiliza y el pecado mata. Entonces, estos hombres estaban en una posición que nadie podía ayudarlos, nadie. No podía ayudarlos sus familiares, no podía ayudarlos sus amigos, no podía ayudarles la medicina, no podía ayudarles nadie, solo Cristo, solamente Cristo. De igual manera, si usted está en pecado, este es un momento en que Dios a usted le está diciendo: no hay solución nadie te puede ayudar.
nadie te puede ayudar, no te puede ayudar la religión, no te puede ayudar la familia, no te puede ayudar los amigos, no te puede ayudar nadie, solamente Cristo. Y dice que aquellos vinieron y se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaron por misericordia. Hay mucha gente que ni siquiera clama por misericordia, porque el pecado los insensibiliza. Mire qué tremendo. Y entonces clamaron por misericordia. Y dice que Jesús los vio y les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Porque era una ley para el leproso, que debía de presentarse el sacerdote. Id y presentaos, mostraos a los sacerdotes. O sea, el sacerdote no tenía poder para sanarlo, pero sí tenía la autoridad para declararlo sano públicamente y restaurarlo a la familia y a la sociedad. Entonces les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Y la Biblia dice aquí que aconteció que mientras iban fueron sanados. Aconteció que mientras iban fueron sanados. Qué tremendo, porque fueron sanados cuando comenzaron a dar el primer paso de fe. Fueron sanados cuando dieron el paso de fe. Fueron sanados cuando obedecieron a la palabra de Dios. Jesús les dijo simplemente, no hizo lo que hizo con otro leproso anteriormente, que lo tocó y la lepra la dejó. No los tocó. Simplemente les dijo: id y presentaos, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, dice, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Cuando ellos dieron el primer paso de fe y obedecieron a la palabra de Dios, de repente, mis amados, un poder de vida, de repente un poder de gloria, de repente un poder de salud, una corriente de salud, una corriente de restauración invadió sus cuerpos, señoras y señores, y todos los tejidos muertos en ellos cobraron vida de manera sobrenatural e inexplicable. Qué tremendo, porque cuando obedecemos a Dios, cuando le creemos a Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, entramos en el ámbito de lo sobrenatural, en el ámbito de lo milagroso. Cuando le creemos a Dios y obedecemos la palabra de Dios, señoras y señores, entramos en la vida, en el mover de la vida de Dios. Y dice que mientras iban, recibieron restauración, y todos sus miembros iban apareciendo: las cejas, las orejas, los labios, la nariz, las manchas, las llagas comenzaron a desaparecer, los dedos de las manos, de los pies, iban siendo restaurados milagrosamente. Todos fueron sanados. Todos. Dice la Biblia que todos fueron sanados. Glorifique allí a Dios en su casa, porque Dios está trayendo una unción de sanidad para su vida. Padre, glorifícate en las vidas de mis hermanos, de los oyentes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un poder de vida, una corriente de vida, una corriente de salud invadió los cuerpos. Y todos aquellos tejidos muertos fueron resucitados, recobraron vida. Ahora mismo, por las llagas de Jesucristo, que recobren vida, Señor, esos músculos atrofiados, que recobren vida, Señor, esos oídos sordos, que recobren vida, Señor, se suelta la lengua del tartamudo, que recobren vida, Señor, y venga la vista a los ciegos, que recobren vida y venga la audición a los sordos, que recobren vida, Señor, y sean restaurados. Crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos, crea todo nuevo, sean restaurados, músculos, pies, manos, en el nombre de Jesucristo, y por las llagas del Hijo de Dios sean sanados en el nombre de Jesús. Recobren vida todos los órganos atrofiados en el nombre de Jesucristo. Sea hecho. Dice que todos fueron sanados. Y la sanidad les permitía ahora retomar los derechos que habían perdido como individuos, como personas, como ciudadanos. Porque el leproso perdía todos sus derechos, era destituido, separado de su familia, separado de la sociedad.
No tenía ningún derecho, perdía todos los derechos. Y ahora aquí estaban recobrando sus derechos. La sanidad les hacía que podían recobrar y retomar sus derechos como ciudadanos. La sanidad les permitía retomar la relación social con su familia, con sus hijos, con sus esposas y con la sociedad misma. La sanidad también los hacía que ya no se sintieran rechazados. Mire, cargaban con la enfermedad y con el dolor de la enfermedad, pero cargaban también con algo peor, el sentirse rechazados, el sentirse separados de sus hijos, de sus esposas, de sus seres más amados. Y entonces la sanidad los restauraba de nuevo a sus hogares y restauraba de nuevo sus vidas como seres humanos. Ya no serían rechazados, ahora serían aceptados. Y la sanidad también les trajo liberación de la muerte y una restauración total para ellos. Qué tremendo, porque todos fueron sanados, todos. Pero, solo uno regresó para glorificar a Dios. Solo uno regresó para glorificar a Dios. Solo uno supo responder al amor, a tanto amor mostrado por el Hijo de Dios. Solo uno supo tener un corazón agradecido. Solo uno supo regresar glorificando a Dios, gritando de contentera, porque había recibido un beneficio inmerecido. Había alzado la voz, había gritado por misericordia. Ahora gritaba y exaltaba a Dios, honraba a Dios y agradecía a Dios. Con un corazón agradecido se postraba delante de la presencia de Dios. Solo uno vino y se postró delante de la presencia de Dios. Solo uno se humilló. Solo uno cuando se postra delante de la presencia de Dios, está diciéndole al Señor: Señor, toma mi vida, rindo mi vida a ti, tómala en servicio para tu obra, haz de mí lo que quieras. ¿Saben una cosa? Una de las características de un nacido de nuevo es precisamente la humildad y el tener un corazón agradecido con Dios por sus beneficios, por sus favores otorgados. Qué tremendo, qué tremendo. Eso fue lo que hizo este hombre. Se postró delante de la presencia de Dios, dice, dándole gracias a Dios, glorificando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. ¿Cómo no vamos a glorificarlo nosotros? ¿Cómo no vamos a exaltarlo? ¿Cómo no vamos a exaltarlo? Si Dios ha tenido tanta misericordia y tanto amor. Y la Biblia nos dice, y respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Cristo Jesús hace aquí un contraste entre lo que es la gratitud de aquel samaritano y la ingratitud de aquellos judíos. Todos recibieron el mismo favor, todos recibieron el mismo milagro, todos recibieron el mismo milagro, señoras y señores. Pero solo uno volvió con un corazón agradecido. Solo uno volvió para humillarse y exaltar y honrar la misericordia de Dios mostrada para él. Solo uno volvió para glorificar a Dios. Por eso Jesús aquí estaba sorprendido por la falta de gratitud, y dice: ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿No serás tú uno de ellos? ¿No seré yo uno de ellos? Que muchas veces creemos como aquel ingrato que dijo una vez: bueno, para eso está Dios, ¿no? Para bendecirnos, ¿o no? Para eso está Dios, ¿no? Para bendecirnos a cada uno, ¿o no? Y es que muchas veces creemos que Dios precisamente está obligado a todo esto. Y somos nosotros los que debemos de traer gratitud delante de Dios.
Gratitud delante de Dios. Señoras y señores, la ingratitud consiste precisamente en ser insensible al favor otorgado y en olvidarse del bien recibido. Cuando nos insensibilizamos por causa de la dureza del corazón, creemos entonces que Dios está obligado a bendecirnos, a sanarnos, a protegernos, a libertarnos, a guardarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de todos los beneficios que cada día recibimos, cada mañana, cada misericordia son nuevas cada mañana. Por eso David decía: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Muchos de los que nos decimos cristianos nos olvidamos hasta de darle gracias a Dios por la comida que Dios pone en la mesa. Nos olvidamos del agradecimiento a las personas. ¿Qué cuesta agradecerle a las personas que nos bendicen con una tarjeta, con un reconocimiento, con una carta, con bendecirles, con reconocerles? ¿Qué cuesta? Pero hemos perdido ese principio de la gratitud, y mucho menos a Dios. Debemos de aprender a honrarlo, a bendecirlo, a agradecerle, a venir delante de su presencia con agradecimiento, entrar delante de su presencia con agradecimiento, antes que pedirle por cualquier cosa. Habrá un tiempo para pedir, pero aprendamos a tener conciencia de la presencia de Dios y de que Él es un Dios vivo, y agradezcámosle por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia. Seamos agradecidos con la iglesia que nos ha enseñado. Tengamos un corazón agradecido, tengamos compromiso, lealtad, fidelidad a la iglesia que nos ha cubierto, a los pastores que nos enseñan la palabra de Dios, que nos exhortan, que nos aconsejan, que oran por nosotros. Tengamos agradecimiento, aprendamos a ser agradecidos, señoras y señores, y no a tener un corazón malagradecido. Porque ante Dios la ingratitud es un pecado. ¿Sabe por qué? Porque tiene su raíz en el orgullo. Los orgullosos creen que todos se lo merecen. ¿Cuántos hijos malagradecidos creen que los padres están obligados a darles de todo? Y así son muchos hijos de Dios. Creen que Dios está obligado a darles de todo. Y la ingratitud, precisamente, señoras y señores, es un pecado porque tiene su raíz en el orgullo. La ingratitud es fruto de un corazón enfermo, de un corazón arrogante y egoísta. La ingratitud es parte del espíritu del anticristo, señoras y señores. ¿Y saben por qué? Porque ¿sabe de dónde viene ese espíritu de ingratitud? Viene de Adán y Eva, que lo tuvieron todo, que lo recibieron todo, más de lo que se merecía, porque pues no nos merecemos nada. Pero Adán y Eva lo tenían todo, pero la serpiente los engañó. La serpiente los engañó y les hizo pensar que Dios les estaba negando muchas cosas. La serpiente los engañó y les hizo pensar y creer que Dios les estaba negando la capacidad de elegir ellos mismos. Allí nació ese espíritu, de allí viene, del Edén. Entonces tenemos que entender que la ingratitud es un pecado que ofende y contrista el corazón de Dios, porque te hace insensible a los beneficios recibidos. Y señoras y señores, voy aterrizando. Digo que la ingratitud es un pecado. Es un pecado que tiene sus raíces precisamente en el orgullo y que es parte de un espíritu anticristo. Porque si leemos los sagrados escritos allá en segunda de Timoteo, mire lo que Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, también versículo 1. Debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo aquí le está describiendo a Timoteo las características del ser humano de los últimos tiempos, y entre los cuales se encuentran los ingratos. Mire usted, es un espíritu de anticristo. Mire usted, la ingratitud entonces es el fruto de un corazón enfermo, orgulloso y egoísta. Mire qué tremendo que cuando Moisés entraba a Canaán, Moisés le hizo una advertencia al pueblo de Israel y le dice: cuídate, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 en adelante, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y que te sacó de casa de servidumbre, o sea, de la esclavitud. Cuídate de no olvidarte de la redención que proviene de Dios, que Él te sacó de la esclavitud, que Él te sacó del cepo y de las cadenas que ataban tu vida. Cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte. Iglesia, aprendamos, amados hermanos, amigos, aprendamos lo que nos dice allá también Números. Números nos dice que el pueblo llegó a murmurar, a criticar y a quejarse de Dios. Se quejó de Dios, criticó, murmuró y se quejó de Moisés. Y dice la Biblia que las serpientes los mordieron. Por eso es que vemos hoy tanta gente mordida por serpientes, que solo lo que hacen es murmurar, criticar y quejarse de todo. Por todo se quejan. Mordidos por serpientes. Por todo se quejan. Se quejan si el día es lluvioso, si el día es caluroso, si hace frío, si el día es oscuro, se quejan de todo y por todo. Qué tremendo, porque no han aprendido a tener un corazón agradecido. Porque solamente queremos tener a Dios para que Dios nos bendiga. Porque solamente queremos tener a Dios para que Dios nos dé. Porque solamente queremos tener oraciones de peticiones y oraciones de bendición para nuestras vidas. Queremos decretar y decretar y decretar la palabra de Dios, y todo eso tiene su lugar. Queremos avivamiento sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, bendición sobre nuestras empresas. Pero seamos, primeramente que nada, sepamos elevar culto de adoración a Dios basado en un corazón agradecido, basados en agradecimiento a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque su verdad es por todas las generaciones. Aprendamos entonces a glorificar a Dios y a no olvidarnos de ninguno de sus beneficios, a no ser insensibles, olvidándonos de los beneficios otorgados cada día, cada mañana. Señoras y señores, seamos gente agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hará y por lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa y con tus hijos. Seamos entonces no ingratos como Israel con Dios, no ingratos como el pueblo con Moisés, que se quejó y murmuró de Moisés como lo hizo con Dios. No como Absalón con David, que se levantó contra su padre. No como Giezi con Eliseo, que no le importó el manto de su maestro. No como los 9 leprosos con Jesús, que fueron sanados gratuitamente y nunca regresaron para darle y glorificar a Dios. No como los discípulos, que no respaldaron a Jesús en su hora más difícil. Seamos agradecidos. Agradecidos como Abraham, que por eso levantaba altares y traía ofrendas delante de la presencia de Dios. Seamos agradecidos como Daniel, que reconoció a Dios a pesar de estar en el horno de fuego, y por eso Dios lo protegió. Seamos agradecidos como David, que proclamó que le demos honra debida a su nombre
y le traigamos alabanzas y ofrendas de gratitud y de humillación delante de Dios. Seamos como la viuda pobre, que por agradecimiento dio todo lo que tenía y Dios la honró. Vengamos delante de la presencia de Dios, dándole gracias a Dios, y no olvidemos ninguno de sus beneficios. Tengamos siempre una actitud de agradecimiento para Dios, una actitud de agradecimiento para Dios en todo momento. Seamos hombres, mujeres, familias que agradezcamos a Dios y veremos la gloria de Dios. Hay un poder que se desata de resurrección, hay un poder que se desata de multiplicación, hay un poder que se desata en la oración de acción de gracias, en el culto de adoración basado en un corazón agradecido. Vengamos delante de la presencia del Señor como vino el leproso y se postró y despojémonos nosotros como se despojó el leproso del orgullo, del egoísmo, de la ingratitud, y traigámosle a Dios gratitud como un incienso que perfume su rostro y como una fragancia para las personas. Padre, bendice cada vida y que abracen esta palabra de Dios y verán cambios en sus vidas, en la relación contigo. Verán, Señor, que se desata el poder de Dios sobre sus vidas, porque tú lo has prometido, Dios. Señor, enséñanos a retomar los principios de la gratitud, a tener un corazón agradecido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a amarte, a honrarte, porque la característica de un nacido de nuevo es ser humilde y tener un corazón agradecido. Señoras y señores, si no tenemos un corazón agradecido, nuestra salvación es cuestionable. Nuestro nacimiento de nuevo es cuestionable. Porque si no agradecemos a Dios es porque no la amamos. Yo le agradezco a mi esposa lo que ella hace, sus comidas y de todo, porque la amo. El agradecimiento muestra amor. Si no amamos a Dios, no hemos nacido de nuevo. Seamos un pueblo agradecido con Dios, con la gente que nos hace bien, con la iglesia que nos da su cobertura, con los pastores que nos bendicen. Seamos un pueblo agradecido y traigamos agradecimiento a Dios. Traigamos a su presencia agradecimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, 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 chao.